Bienvenidas soñadoras y soñadores a esta clase número 5. Es muy importante ir recopilando todo lo que vamos aprendiendo y poniéndolo en práctica. ¿Para qué? Para poder conseguir resultados. Hay que ser consistente y hay que ir aplicándolo para poder ver esos cambios en el día a día. Acuérdate de suscribirte y darle a la campanita para poder ver todos los vídeos del curso. Y hoy vamos a ver otro aspecto fundamental para mejorar la conexión con ellos, y es a aprovechar todos los momentos de conflictos y situaciones más difíciles como oportunidades de aprendizaje y de mejorar esa conexión con ellos. Y es importante que vayamos uniendo y entrelazando todo lo que vamos aprendiendo porque todo está relacionado. Y ya sabemos muchas cosas al respecto. La primera de ellas, por ejemplo, es que cuando nuestro hijo tiene una rabieta, una pataleta, nos está gritando y contestando mal, no es porque quiera, es porque en ese momento su parte racional, que todavía no está bien formada, se ha levantado, se ha destapado, y lo que domina son sus emociones, su amígdala, su sistema límbico. Y entonces toda la información que estamos dando no va a llegar porque la información la tenemos que procesar en la parte racional y estamos con las emociones. Entonces, ¿qué podemos deducir de aquí? Pues que los sermones no valen de nada, y mucho menos en este momento, porque la información ni siquiera va a llegar a la parte en la que se tiene que procesar. Así que ya sabemos que los sermones no sirven absolutamente de nada y que somos nosotros los adultos los que tenemos esto ya más desarrollado, los que tenemos que ayudarles a que esto se vuelva a cerrar, a que recuperen esa calma. Más cosas que ya sabemos, que sería la segunda, pues que aprenden mucho con el ejemplo. Entonces, si queremos que aprendan algo, lo mejor es que nos vean a nosotros en el día a día aplicando eso que queremos que aprendan en nuestras reacciones, en nuestra forma de contestar, en nuestra forma de abordar la vida, y así es como ellos lo van a ir aprendiendo e interiorizando mejor. Tercera cosa que ya sabemos, y es que necesitan llenar estos cubos, que es importante que se sientan que pertenecen, que contribuyen, que tienen poder, que tienen atención. Entonces ya vimos que lo mejor para esto es darles opciones para que puedan ir eligiendo, y en este caso, que es para redirigir las conductas que consideramos que no son necesarias, pues tienen que tener esas alternativas para los momentos en los que están tristes o enfadados o han gritado, pues que sepan qué opciones y qué alternativas tienen para esas situaciones y para poder llenar estos dos cubos. Y vamos con lo nuevo de la clase de hoy, que es qué tenemos que hacer para mejorar esa conexión aprovechando los momentos de conflicto como si fueran oportunidades de aprendizaje y así redirigir la conducta. ¿Y en qué se basa todo? En las emociones, en establecer una conexión emocional y en validar sus sentimientos. Entonces, cuando tu hijo se pone a gritar, a llorar, a tirar cosas, a decirte que no a todo y tiene esas reacciones, ¿qué piensas que es? ¿Que es porque lo quiere hacer para fastidiarte, para que no lleguéis a ese sitio, para que tú no tengas tiempo, para que te cabres? Pues obviamente no. Simplemente que se siente triste, enfadado, está frustrado, pero no sabe qué le pasa. Sabe que se siente mal, pero no sabe qué le pasa, y además no sabe qué hacer con ese sentimiento, esa emoción, ni tampoco qué hacer para conseguir lo que quiere en ese momento. Entonces, su forma de reaccionar es gritando o tirando cosas, o llorando, o tirándose al suelo, o diciendo que no y negando todo, ¿no? Entonces, como ya vimos, si en ese momento tú lo que haces es ponerte a gritar, las neuronas espejo empiezan a funcionar y entonces se va a contagiar de tu emoción. Y no, tenemos que hacer todo lo contrario, que es el acompañamiento emocional y validar sus sentimientos. ¿Y qué es esto de validar los sentimientos? Pues sencillamente es ayudarla a entender qué es lo que le está pasando, acompañarla en ese momento que está siendo duro y difícil para él, y sobre todo que perciban que tú le sigues queriendo aunque su reacción o su conducta no sea la más adecuada. Y esto significa que estemos cediendo y que estemos dando importancia a la conducta que ha tenido y que consideramos que no es adecuada. Pues no, todo lo contrario, simplemente estamos haciendo ese acompañamiento emocional que necesita en ese momento el niño. Necesita empatía, sentirse comprendido y querido. Y esto va a ayudar en el futuro a que sus reacciones sean en menor medida, porque si tú le has gritado y así ha visto que ha conseguido tu atención, ya hemos dicho que quiere llenar ese cubo de la atención, y entonces será lo que haga la próxima vez, incluso de manera más exagerada.
Sin embargo, si en ese momento duro y difícil le acompañas, que es lo que necesita, hará que en otros momentos, cuando se enfade o se ponga triste, que lo hará y tiene el derecho a sentir eso y lo va a sentir muchas veces, va a ir aprendiendo otras formas de reaccionar o va a reaccionar de la misma manera, pero durando menos el enfado o estando más tranquilo. Entonces la idea es hacerle ver al niño que entendemos lo que le está pasando y que sabemos que no está en un buen momento. Y para ello vamos a ver un ejemplo más concreto. Estamos, por ejemplo, como antes, en ese momento que queremos que recoja los juguetes porque se tiene que ir a la ducha o tiene que cenar. Entonces ya hemos visto todos los pasos que habría que dar. Pero si tú llegas a la habitación y le coges y le dices se acabó el juego y te le llevas a la bañera, pues seguramente tenga un momento de rabieta o de pataleta, primero porque no entiende nada, segundo porque la has sacado de su momento máximo de diversión y de alegría, tercero por la forma en que la has llevado, cuarto porque no la has tenido en cuenta absolutamente para nada, directamente te la has llevado y entonces pues el niño no se siente nada bien. Piensa en lo mismo si te lo hicieran a ti, estás súper concentrado viendo esa peli o esa serie, de repente te la apagan, te cogen del brazo, te zarandean y te meten en la ducha. Te sentaría seguramente súper mal. Pues lo mismo le ocurre a tu hijo o a tu hija. Entonces, en ese momento que encima no entiende nada, está súper triste y se pone a llorar y a gritar como un loco y a patalear, lo que necesita es esa validación de los sentimientos. Entonces nos pondríamos de nuevo a su altura física y le diríamos, por ejemplo, Pepito, parece que estás muy triste porque querías seguir jugando, ¿verdad? Yo cuando tenía tu edad me pasaba lo mismo, me enfadaba un montón porque tu abuela me mandaba a recoger para irme a la ducha. Entonces entiendo que estés muy triste y ahí el niño pega un gran cambio porque le estás escuchando, le estás acompañando, ve que estás entendiendo lo que le pasa y además, ojo, es que le estás abriendo una nueva situación para él. Nunca había escuchado cosas de su madre o de su padre cuando era pequeño y le estás diciendo que a él también le pasaba, pues el niño ahí empatiza, se siente mucho mejor y se va tranquilizando. Esto no es milagroso, pero ayuda un montón y el niño se siente que tú estás ahí, que lo está pasando mal porque encima no puede jugar, no sabe qué le pasa, está triste, está cabreado, no sabe cómo reaccionar, pero tú estás ahí, le estás demostrando que le apoyas, que le entiendes, que le sigues queriendo, aunque en ese momento estuviera gritando y llorando. Y nos tenemos que centrar en buscar una solución. Le puedes decir después, ¿quieres un abrazo? ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? Entonces, ¿qué podemos hacer ahora para lo que sea que quieras o que necesites en ese momento? Y entonces nos estamos centrando en buscar una solución y no en la conducta propiamente dicha que ha tenido o en la situación anterior, sino en te entiendo lo que estás sintiendo y vamos a centrarnos en la solución. Y a ti, que quiero que contribuyas y que pertenezcas y que tengas tu opinión, ¿qué se te ocurre que podemos hacer ahora para mejorar esta situación? Y es algo que cuesta mucho, sobre todo al principio, porque estamos acostumbrados a esa impulsividad, a las cosas rápido, al ya, a los gritos y a regañar. Pero lo que necesitamos en ese momento es centrarnos en los sentimientos, en el acompañamiento emocional y en buscar soluciones a la situación que tenemos actualmente. Entonces, si lo vas poniendo en marcha, en práctica, verás que la relación mejora mucho más. Tus hijos se van a sorprender muchísimo cuando reacciones de esa manera. Vas a ver que luego se tiran seguramente a tus brazos porque se han sentido escuchados y tenidos en cuenta. Y jolín, que es que cuando tenemos un mal momento lo que necesitamos es un acompañamiento, no que encima nos zarandeen o nos griten. Entonces tu hijo va a sentir mucho el cambio, va a mejorar la conexión entre los dos. ¿Y va a tener la rabieta, la pataleta, los momentos de frustración? Pues sí, y es que los tiene que tener y es que tiene que sentir esa tristeza, esa frustración, esa ira, esa rabia. Lo único que estamos ayudándole, le estamos acompañándole, le estamos haciendo el momento mucho más llevadero, mejoramos la conexión y además nos centramos en buscar soluciones. Y todo esto está muy vinculado con la siguiente clase que vamos a ver, la sesión número 6, que es la diferencia entre ganar a los niños y ganárnosles, que es muy importante. Y ya sabéis, soñadoras y soñadores, a repasar todo lo que vamos aprendiendo, sobre todo a ponerlo en práctica. Suscríbete y darle a la campanita para ver todos los vídeos. Yo te mando un besazo, mucho ánimo, los cambios no llegan de un día para otro, pero si vamos aplicando todo lo que vamos aprendiendo en las clases, os aseguro y os garantizo que el cambio se produce sí o sí a mejor, lo vas a notar tú y lo van a notar tus hijos. Y un besazo, nos vemos en la siguiente clase.